Bueno, vamos a hablar hoy de cómo vencer esos ataques nocturnos. Y sí tiene razón el pastor. Realmente creo que en la noche es cuando más el diablo nos quiere atacar, nos quiere devorar. Ustedes saben cómo, bueno, ya me conocen, tengo ahí mis pensamientos que de repente son un motor que luego no puedo apagar. Y algo que he descubierto en estos días es que en la noche es cuando ocurren tantas cosas raras, tantas cosas que no te puedes explicar. Y es como que es cuando sientes ahí el sofocar, el que te están apretando ahí de repente sin saber qué es lo que te está oprimiendo el corazón, qué es lo que te está oprimiendo la mente, qué es lo que te está oprimiendo tus pensamientos. Y es ahí donde tenemos que estar más firmes que nunca. Y me gustaría comenzar con el Salmo 91 del 5 al 6. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Y sí, este salmo nos habla precisamente de estar firmes, de estar orando, de estar conectados con Dios. Y quiero empezar a platicar un poco acerca de cómo ha sido conmigo. Yo creo que muchas veces nos pasa a todos y a veces pensamos que el problema somos nosotros, ¿no? Que nuestros pensamientos están lejos de Dios, que simplemente nos hemos alejado, que estamos siendo castigados o que traemos algún problema, cuando la realidad no es esa. La realidad es que entre más buscas a Dios, creo que puedes llegar a ser más atacado, ¿no? Bueno, lo considero de esa forma. Incluso, ¿por qué? Porque al diablo no le importa una persona que ya se rindió, una persona que ya dijo, ya hasta aquí llegué, ya lo tiene ahí, ya lo tiene amarrado, ya lo tiene a sus pies. En cambio, las personas que buscan de Dios, que buscan su protección, que lo buscan a Él, el diablo ahí está duro y dale tratando de alejarnos de Él. Y usa pensamientos, usa enfermedades, usa situaciones que a veces no podemos sacar de nuestra cabeza. Y les soy muy honesto, hay momentos que pensaba yo, pues, ¿qué será el problema yo? ¿Seré yo el problema? ¿Será que soy yo el que está haciendo las cosas mal? ¿Será yo el que no está actuando correctamente? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de repente pasan tantas cosas que llega un momento en que ya no sabes hacia dónde ir. Y lo que les puedo decir es que en esas noches de insomnio, en esas noches de ataque, pues hay de dos opciones: o te dejas llevar por tus pensamientos, te dejas llevar por todo lo que está pasando y por todo eso que estás viendo, que yo no considero que sea la realidad nuestra, más bien es todo lo que tú consideras en tu momento, que tú lo ves así. Pero la realidad es la realidad de Dios. La realidad que quiere que tengamos abundancia, que quiere que estemos sanos, que quiere que sigamos creciendo, que sigamos conectados con Él. Esa es la realidad de Dios. Pero el diablo siempre nos muestra algo. Y a veces son tan cositas, tan pequeñas las cositas, y las hacemos tan grandes, que realmente de ahí se basa, de ahí se agarra para perturbarnos, para alejarnos, para que no nos podamos unir de estar conectados con Dios e incluso de abandonar la oración en algunos momentos. Entonces, y de ahí fue que entendí que no toda batalla es señal de derrota. O sea, eso significa, ¿a qué nos referimos con eso? Y si estás pasando por un momento difícil, llámale espiritualmente, llámale familiar, llámale enfermedad, llámale económico, de la forma que tú quieras verlo, no significa que ya estás derrotado. Al contrario, son procesos que estás viviendo tú, son procesos que estás tomando, que estás viviendo para poder conectarte con Dios, poder creer en sus promesas, poder creerle a Él. Eso es una cosa muy distinta, creer en sus promesas y creerle a Él. Cuando tú le crees a Él, empiezas a ver las cosas distintas. Puede ser que veas, y como lo dicen, ¿no? Caerán 100 de un lado y caerán 10,000 del otro. Y tú verás que todo se está volviendo caótico, pero tú sigues avanzando, tú sigues avanzando. Y es ahí donde tú ya empiezas a ver esa conexión con Dios. Aquí dice en Primera de Pedro: estén alerta, cuídense de un gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, en nuestra fe.
Eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos firmes. Y esa es la situación. La batalla no significa que Dios nos ha abandonado. El estar en batalla no significa que Dios nos ha abandonado. La batalla significa que seguimos en pie, que seguimos buscando a Dios, que seguimos creyéndole a Él, tenemos fe de Él, fe de que Él va a actuar sobre nuestras vidas. Y el enemigo no ataca al que ya se rindió, como les decía yo. El enemigo, pues ya, si ya te rendiste, ya te tengo sometido, ya sé que ya te despedacé, ya te tengo acá. Pero cuando tú volteas a ver a Dios y empiezas a buscarlo, es cuando te dicen, no te me vas, y no, y te empieza a jalar y te empieza a bombardear de una cosa, de otra, porque Él te quiere a sus pies, pero realmente nosotros tenemos que estar a los pies de Dios, de Jesús, de Cristo. Y es ahí donde el diablo te intenta desgastar, te intenta. Si no es por acá, es por acá. Si no es por acá, es por acá. Y es donde nosotros tenemos que aprender a resistir. Nosotros tenemos que aprender a confiar, a creer y a seguir adelante. Y no importa lo que estés pasando, no importa cómo esté tu situación ahorita. Tú puedes ver que todo se está desboronando, pero tú debes de tener la fe, la creencia de estar conectado con Dios. El campo de batalla es la mente, y eso es muy cierto. Muchas veces nuestros pensamientos son, el problema es así, pero nuestros pensamientos son así, enormes, así. Entonces, de algo tan chiquitito, lo volvemos caótico, y se hace todo un desastre en nuestra vida. Al diablo le basta con sembrar una semillita, decirte, te siembra miedo, te siembra catástrofe, te siembra cosas que te estás repitiendo constantemente todo el día, te siembra que no eres suficiente, te siembra que te vas a morir, que te va a doler, que te vas a sentir así, que te has acabado. Todo eso te empieza a sembrar, una sola semillita te siembra. Y nuestra mente lo empieza a hacer tan grande, tan así. Y es ahí donde tienes que aprender a controlar tu mente, aprender a controlar tus sentimientos. Es complicado, o sea, es una parte muy complicada. Eso es un hecho, porque tú puedes ver la enfermedad que te está agobiando, tú te sientes mal y dices, bueno, ¿y cómo quieres que piense o cómo quieres que controle mis mentes si mi cuerpo está así, si me siento mal, me duele, aquello? Yo recuerdo mucho, y fíjense que en su momento no lo entendí, yo recuerdo mucho cuando me enfermé de COVID, me acuerdo que un amigo mío me dijo, le dije, ¿sabes qué, amigo? Me enfermé, me dio COVID y me siento muy mal, ¿no? O sea, la verdad, nos sentimos muy mal en ese momento. Todavía les puedo decir que en ese momento todavía estaba medio acuerdo, porque después de ahí llegó un momento que tengo muchas lagunas mentales de cuando estuve enfermo. Pero antes me acuerdo mucho al principio, y me acuerdo que me dijo él, tómalo con calma, amigo, tómate tus vacaciones, relájate y sánate. Y yo dije, pues, ¿cómo vacaciones? No, estoy enfermo, me estoy muriendo, el COVID era catástrofe en ese momento, nadie sabía cómo tratarlo, no había oxígeno, no había nada, ¿no? Y todavía me acuerdo que me dijo mi amigo, tú tómalo con calma, amigo, o sea, tómalo como tus vacaciones, relájate y vas a ver que te vas a sanar. Y yo así en mi mente dije, está loco este hombre, está loco, vaya. Y les puedo decir que efectivamente Dios fue muy, muy bondadoso en ese momento. Y aunque teníamos todo en contra, realmente les puedo decir que fueron unas vacaciones para mí. Como lo dijo mi amigo en ese momento, que más que mi amigo era yo creo que Dios hablándome, sin saberlo. Y sí fueron como vacaciones porque realmente pues, estuve en cama, no pude hacer nada. Literalmente estaba yo durmiendo, despertando, comiendo, durmiendo, despertando, porque no había otra cosa que hacer. Y Dios nos tocó. Me acuerdo que en ese momento también tuve muchos ataques nocturnos. Ataques, no sé a qué horas eran, porque yo perdí el sentido del horario, pero recuerdo mucho que sí, decía Mimi que me despertaban en la noche porque estaba yo gritando que me estaba persiguiendo un monstruo, cosas de ese estilo. Y es ahí donde entiendes la verdadera batalla. O sea, en tu enfermedad también te ataca, y aunque tú estás ahí, él sigue hasta acabarte. Entonces es ahí donde tenemos que resistir nosotros. Y acá dice en 2 Corintios 10:5, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que llevemos todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas
y las pongamos a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo, para que Él nos ayude a discernir qué es lo que tenemos que pensar para bien, qué es lo que tenemos que pensar para mal, y así evitar todos esos pensamientos. Y es ahí donde tú tienes que aprender a dialogar con Dios, aprender a platicar con Él, a entregarle todo, y vas a ver que Dios te va a empezar a responder de una u otra forma. Dios va a empezar a llegar a tu vida, Dios va a empezar a actuar haciendo cosas que tal vez no te imaginabas, abriendo caminos, cerrando caminos, y no todo lo que piensas viene de Dios, eso es un hecho, pero tienes que aprender a discernir qué es lo que piensa o qué son pensamientos de Dios y qué son pensamientos del maligno y qué son pensamientos tuyos, ¿vale? Y, y eso es lo que tienes que empezar a hacer. Tienes que empezar a controlar tus pensamientos. En la noche es más complicado. No sé por qué. Realmente cuando te despiertas en la madrugada, el silencio, el estar todo en silencio, o te puede ayudar a concentrarte más o te puede ayudar a hacer un desastre en tu mente. Entonces es ahí donde tenemos que resistir, resistir y resistir. Y luego, ¿cuál fue mi refugio? Pues mi refugio fue la oración y el Espíritu Santo. Hemos aprendido mucho acá en el foro. Yo puedo decirles que cuando yo llegué al foro, cuando iniciamos el foro, pues yo no sabía nada de esto. Yo siempre fui criado en iglesia católica, fui en escuela católica y realmente nunca hubo esa conexión con Dios, nunca hubo esa conexión de, de poder sentirlo en mi vida, ¿no? Y yo veía a un Dios que estaba en una imagen y estaba ahí y sabía que era Dios y sabía, pero nunca hubo esa conexión. Cuando iniciamos el foro fue cuando empezamos a aprender o sea, para mí todo fue nuevo completamente todo esto del cristianismo, el empezar a entender que había un Dios vivo, el empezar a entender que hay un Espíritu Santo que te acompaña en todos momentos, que toda esa parte fue, aunque lo conocía yo en teoría, no lo conocía yo de forma personal. Y es ahí donde entendí en estas noches así de insomnio, en estas noches de ataques masivos, que tenía yo que conectarme con Dios de una mejor manera todavía. Entonces, al principio empecé a orar, no sabía yo si oraba bien, no sabía yo qué decir incluso. Solamente fue, Dios mío, estoy acá, no puedo dormir, me siento así, no puedo cerrar mis ojos porque mis pensamientos empiezan a divagar. Y no les miento, fueron noches que yo creo que no dormí nada. O sea, literalmente me pasé la noche en vela porque no podía yo cerrar mis ojos, porque mis pensamientos empezaban a volar, a volar, a volar. Y llegaba un momento que hasta el estómago me dolía de pensar tanto, o sea, de sentirme tan mal. Entonces me tenía que levantar de la cama, me venía yo a la computadora, tenía yo que ocuparme en algo, a veces me ponía a trabajar, me ponía obviamente a orar. Primero me ponía a orar y ya de ahí me ponía yo a trabajar y fueron días así, de repente fueron ataques así. Y ya que estaba yo superando esa parte, llegó un momento que incluso me dio un ataque de pánico, estaba yo dormido así, bien tranquilo durmiendo. Y de repente fue así, abrir los ojos y empezar a sentir una opresión así, un miedo, me faltaba el aire, y qué va a pasar, y qué va a pasar, y qué va a pasar. Y mi pensamiento empezó a volar, a volar, a volar. Y dije, no, o sea, no puede ser, esto no puede venir de Dios. Y ¿qué estoy mal? ¿Qué está pasando? Entonces empecé a entrar así como que en una crisis. Me levanté, respiré y dije, a ver, comencemos a orar. Esto no puede ser algo normal. Y empecé a orar, empecé a hablar, empecé a hablar. De repente, no me di cuenta cuánto tiempo pasó en esa noche. Y recuerdo que fueron creo que 2 horas, que para mí fueron como minutos. Cuando me di cuenta ya eran las 4 de la mañana, ya tenía yo sueño, hasta me fui a dormir. Y sí fue una de esas situaciones que dices, o sea, logré conectar con Dios, con el Espíritu Santo, porque ni siquiera me di cuenta del tiempo. Yo le calculo que fueron 2 horas y media orando, y para mí fueron minutos. O sea, yo no puedo explicar cómo pasó eso. O sea, y es ahí donde fue, lo que yo hice fue buscar a Dios en oración, al Espíritu Santo en oración. Hablé con Dios, lo empecé a adorar en silencio, le pedí ayuda al Espíritu Santo, y no fue porque yo fuera fuerte, más bien fue porque ellos me iluminaron, ellos me dieron esa tranquilidad, y yo le estaba pidiendo esa paz que solo puede venir de ellos, ¿no? Y esa paz que solo te pueden dar ellos es
puedes ver que todo está caótico a tu alrededor, pero tú te sientes tranquilo. O sea, tú de alguna forma estás tranquilo. Sí, hay preocupaciones, sí hay problemas, sí hay enfermedades, sí hay situaciones de este estilo, de aquel, pero tú te sientes en paz, tú te sientes tranquilo cuando logras tener esa paz que solo Dios puede mandarte. Y, y aquí, bueno, en 1 Tesalonicenses 5:18, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en esos momentos de mi debilidad, que fue cuando más me sentí en estos días así, fue cuando el Espíritu Santo llegó, o sea, conectó conmigo y me empezó a dar esa paz. Y también, o sea, en esas noches era declarar sobre cobertura, declarar sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, entregar este espacio que era mi búnker espiritual, como dice el pastor, y llevar todos mis pensamientos a Dios, o sea, y decirle, a ver, tengo todo esto, o sea, tengo esto, tengo esta enfermedad, tengo aquello, te entrego todo, o sea, no puedo más ya con esto, o sea, Dios, Padre, ayúdame, porque no puedo ya, o sea, es demasiado lo que estoy cargando. Y ya fue cuando empecé a entregarle todo, a entregar, y ahí fue donde aprendí a entregarle realmente las cosas a Dios. Y sí, o sea, de repente es complicado y les digo, son cosas que se complican porque no lo hacemos constantemente, pero Dios está ahí, Él siempre dice, entrégame todo a mí, dame la oportunidad de actuar sobre tu vida. Y nosotros somos los que no permitimos hacer esa parte. Y es ahí donde dices, suelta el control. Soltar el control es un acto de fe. Y es realmente eso. O sea, si tú quieres soltar el control a Dios, es dar fe y decir, va. O sea, ¿por qué? Porque nosotros como humanos siempre queremos tener el control de la enfermedad, el control de las finanzas, el control de la familia, el control de las situaciones de trabajo, el control de todo lo queremos. O sea, siempre queremos controlar todo. Pero realmente si quieres demostrar tu fe, dáselo a Dios, dáselo a Jesús, al Espíritu Santo. Y que ellos actúen, que ellos te guíen, que ellos te digan si es necesario que se cierre la puerta, si es necesario que se abran puertas. Pero tú no lo puedes resolver solo, eso es lo que tienes que entender. Y parte de ahí viene todo lo que he ido aprendiendo en esas noches. Fue, no puedo más, te entrego las cargas y guíame. Me dejo guiarme por ti porque llega un momento en que ya no sabes qué hacer. Y, y ahí es donde tú tienes que entregarle el control a Dios y descansar y pedir esa paz que solo Dios puede dar, porque no hay otra forma de explicarlo. Es una paz que aunque todo está desboronando, aunque todo, la enfermedad está avanzando, bueno, o no está avanzando, más bien, la enfermedad está ahí y tú en tu mente estás dejando que avance. Eh, es esa paz que tú tienes que pedirle a Dios. A ver, todo se ve mal, sí, dame esa paz para poder entender qué tengo que hacer, para poder entender hacia dónde debo de ir, para poder entender cómo debo de orar, porque hasta con eso tenemos que aprender a cómo orar. Y lo dice muy bien en la Biblia, ¿no? O sea, no sabemos pedir como conviene, pero lo tenemos que empezar a hacer, ya sea que ores en el Espíritu Santo, ores en lenguas, o incluso pidas que el mismo Espíritu Santo te guíe cómo orar. En Filipenses 4:6-7 es, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo importante. Aprender a vivir en Cristo Jesús. Aprender a estar acobijados por Él, por el Espíritu Santo, por Dios. Y eso es importante, por nada se preocupen, o sea, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, estar orando por todo, orando por discernimiento, orando por economía, orando por salud, orando por nuestros hijos, por nuestra descendencia que ni siquiera conocemos todavía. Pero eso me ha llegado ahorita mucho de Dios, orar por tu descendencia. Yo no los conozco y tal vez no me toque verlos, pero yo voy a orar por mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, para que ellos estén guardados siempre en Cristo y en Dios, y no les falte nada y realmente
se rompan todas esas maldiciones generacionales que arrastramos como familia. Y es lo que les puedo decir, que una vez que logras tener esa paz, puedes dormir bien. Llevaba yo días sin dormir, de repente ya llevamos, no sé, ya ni sé cuánto tiempo llevaba yo sin dormir, pero cuando logré esa conexión, cuando logré que Dios me acobijara, que el Espíritu Santo me diera esa paz, empecé a dormir tranquilamente y hasta descansaba yo. O sea, ahorita les puedo decir que de repente me levanto a las 4 de la mañana, pero es para orar. Y es así de que no amanezco cansado, no amanezco agotado, al contrario, para mí es como si hubiera yo dormido 8 horas, 9 horas, o sea, me siento bien, vaya. Pero ya es distinto a la forma en que me despertaba por angustia. Una forma que me despertaba que no podía dormir, que al día siguiente estaba yo todo dormitado, que al día siguiente estaba yo cansado, que no sabía yo qué hacer, no pensaba yo con claridad. Hoy les puedo decir que estoy más fresco que nunca. Me levanto a las 4, a veces a las 5, depende de la hora que el Espíritu Santo quiera levantarme. La otra vez me despertó a las 3 de la mañana, de 3 a 4, a las 4 me dio sueño. Entonces, realmente es momentos de conectar en ese momento en la noche. Y ya más que tener miedo, más que despertarme y decir, ahora qué voy a hacer, es despertarme. A ver, Dios, ¿qué vamos a hacer juntos? A ver, platícame. Yo sé que todavía falta mucho por poder conectar con Él, pero créanme que cuando empiezas a sentir esa conexión, aunque sea un poquito, empiezas a cambiar toda esa mentalidad. Y también aquí, lo que siempre hemos platicado y era lo que también les quiero compartir, Dios también te está organizando el caos. Entonces, muchas veces se nos cierran puertas, se nos cierran proyectos, se nos cierran muchas cosas. Y sí, muchas veces son ataques del enemigo, pero también a veces son protección de Dios. Protección haciéndote que salgas de esa comodidad que tenías, haciéndote una mejor persona, haciéndote una mejor versión de ti mismo, sin que te des cuenta. Y es ahí cuando tú dices, tienes que orar, tienes que conectarte, tienes que aprender a dejar ir las cosas, tienes que aprender a dejar ir personas, tienes que aprender a confiar en Dios, a confiar en el Espíritu Santo, a pedir discernimiento, a pedir guía para que entiendas que son procesos que deben de aparecer en tu vida. Y sin embargo, muchas veces nos aferramos y se empieza a ir una situación, se nos cierra, no, pero ¿por qué se cerró? No, yo voy tras de él, no, yo tengo que hacer esto. No, es simplemente a veces es protección de Dios para que no cometas un error, protección de Dios para que no pase nada de esto en tu vida. Y es ahí donde tú tienes que entender y empezar a discernir, orar, Dios, es una puerta cerrada para mi bien, o si es si no es por tu voluntad, que se abra. Y tú te darás cuenta que las cosas van influyendo poco a poco. Pero pon en oración todo, pon en oración todas tus cargas, todos tus miedos, todas tus angustias, ponlas en manos de Dios y verás esos cambios. Y dice acá en el Salmo 46:10, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y es aquí donde dice, los que lo aman, todas las cosas les van a ayudar para bien. Hasta que se te cierren puertas, es para tu bien, es una protección. Entonces tienes que empezar a discernir todo eso. Y por eso es muy importante, empieza a orar, empieza a conectarte con Dios, entrégale tus cargas y sobre todo tus miedos. Y en la noche cuando te despiertes, empieza a orar, no importa cómo ores, no importa lo que digas, tú simplemente habla con Dios, habla con el Espíritu Santo. Al principio, les soy muy sincero a todos, yo decía, pues es que no sé cómo orar, no sé cómo hablar, sentía yo que hablaba yo solito, es parte de ese proceso que yo empecé a aprender, yo empecé a vivir. Hoy les puedo decir que cuando hablo con Dios, me siento escuchado, y ya no siento esa situación rara de hablar solo, ¿no? O sea, a mí es lo que me pasó. Entonces, al contrario, luego voy en la calle y también empiezo a hablar con él y trato de llevar una conversación, pero igual y dicen que estoy loco, no sé. pero es lo que luego me llega a pasar a mí, ¿no? De repente siento esa necesidad de hablar con él, de desahogarme con él, de que me escuche. Y verán que empiezan a notar esos cambios en su vida.
Y ya para cerrar, bueno, la victoria no es nunca volver a tener un momento difícil, una noche difícil, no, esa no es la victoria. La victoria es saber que, aunque en la noche más oscura, aunque todo parezca caótico, aunque se sientas esa opresión, Dios sigue velando por nosotros. Dios está ahí, simplemente hay que hablar con Él, hay que pedirle su ayuda. Quizás esta noche alguien esté cansado y llegues hoy en la noche y estés cansado. Quizás estés llorando en silencio. Quizás tengas miedo de irte a dormir incluso. Pero yo te quiero decir algo. No estás solo. Dios también está aquí. Dios está contigo. Y Él está en las noches oscuras. Y entre más oscura se ve la noche, Él está contigo. Y aunque la batalla es real y tú sientas esa opresión, su presencia es más fuerte. Su presencia es más real todavía. No necesitas pelear solo esta batalla. Corre a sus brazos, entrégale tus pensamientos, entrégale tus cargas y pídele esa paz que solo Él puede dar. Esa paz que tú no vas a poder entender ni vas a poder explicarla, pero pídele esa paz y verás que Dios está contigo en todo momento. Y bueno, pastor, me gustaría terminar con una oración. Pues Padre amado, hoy nos ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti todas nuestras noches, ponemos nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras aflicciones, Padre. Tú conoces la batalla de cada uno de los que estamos presentes aquí, Padre. Tú conoces nuestras lágrimas que hemos derramado en silencio, que hemos derramado en todo momento, Padre. Sabes que las noches sin descanso que hemos tenido, sabes por qué han pasado, Padre. Hoy te entregamos toda esa ansiedad, hoy te entregamos todos esos miedos, hoy te entregamos todas esas angustias, todo lo que no podemos controlar, Padre, te lo entregamos en este momento, Padre. Y los ponemos a tus pies. Te pedimos una cobertura completa, Padre, para cada uno de los miembros del foro. Una cobertura sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestras familias, Padre, sobre nuestras descendencias, sobre nuestros hogares, Padre. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a los corazones de cada uno de los miembros del foro, Padre. Esa paz que solo tú puedes dar, esa paz que solo tú puedes mostrarnos a cada uno. No hay forma de explicarla, pero sabemos que viene de ti porque estás tú en ese momento y tranquilizas todo en ese momento, en el momento que nos tocas. Enséñanos, Padre, a descansar en ti. Enséñanos a descansar en las noches, a que sintamos ese acobijo tuyo, Padre. Que tú nos arropes en la noche y nos despiertes en el día, Padre. Enséñanos a confiar cuando no entendemos nada. Enséñanos a confiar cuando todo se vea caótico. Enséñanos y muéstranos el camino, Padre. Y recuerdanos que ninguna noche es tan oscura, porque tú nos vas a alumbrar. Así sea un poquito, una pequeña luz, sabemos que tú estás ahí y simplemente vamos a llegar contigo, Padre. Y esa luz va a crecer y nos va a alumbrar esa noche que parece ser tan eterna, que parece ser tan oscura. Tú la vas a alumbrar y la vas a volver ese día. Y nos vas a llevar a prados, a descansar en lugares tranquilos. Y Padre, hoy me entrego a ti completamente, Padre. Hoy te entrego mi día, te entrego el día de cada uno de los del foro. Padre, dales esa tranquilidad, dales esas angustias, quítalas completamente de sus vidas y que entiendan que tú tienes el proceso, que tú tienes el control de cada uno de nosotros, Padre. Que se permitan ellos el poder sentir esa paz y sentir que tú llevas el control de todo, Padre. Muéstranos cómo ir, por dónde no, Padre. Abre puertas, abre caminos donde no hay caminos, Padre, para que podamos continuar delante de ti, Padre, y llegar a donde tú ya nos tienes asegurado todo. Esa victoria que tanto buscamos, tú ya la tienes, Padre. Simplemente guíanos hacia ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.